En el miércoles 19 de diciembre, no hay más cosas que hablar, apenas 12 días de este año y nosotros les damos los buenos días a los amigos televidentes, contentos, felices, un ambiente nunca visto antes de salir al aire. Parece que los muchachones, o el muchachón y la muchachona que me acompaña, les está yendo muy bien en este tramo del año porque lo noto rebosantes, felices, alegres. Adis. Y Cobradito te faltó. Adis. Y Cobradito también. Antes de salir al aire, los muchachos están contentos. Se dio jengibre, hay canastas por ahí. No, y como el diputado, y también bailado, cobrado y bebido, porque la fiesta fue el sábado. Como el diputado aquel, es decir, que los muchachos, es un combo, es un contó. Ay, Dios mío, recordar ese diputado es infame. Señores, buenos días. Qué bueno que Papá Dios nos da la oportunidad de hoy celebrar la vida. Y no solo la vamos a celebrar, sino que vamos a empujar este tren que aunque tiene todos los colores de la Navidad, pues definitivamente también tiene una realidad que continúa haciendo todos los días parte de eso que hay que discutir, plantear, opinar. Y aquí está el señor Pablo Macchini. Lo que pasa es que el cuerpo, Adis, Nelson, el cuerpo ya está enterado de que es Navidad, pero el cerebro no, porque hay que trabajar. Y hay que venir aquí a contar una realidad que estamos en una época muy borgiana, pero no por poesía, sino por una frase legendaria de Jorge Luis Borges, que decía, el tipo era de derecha, pero derechito, derechito, derechito. Entonces el señor decía que la democracia era un abuso de las estadísticas. Ay, Dios mío. Entonces, en estos días vamos a poder ofrecerle muchas estadísticas, las propias y las que uno va buscando por ahí, va apareciendo por allá, que nos sirve para pasar balance de alguna manera a lo que ha sido el año, ¿no? Entonces uno va mirando y se va encontrando, por ejemplo, que es un tema interesante porque uno no acaba de entender y hemos protestado muchísimo por eso, el hecho de que se obtienen unos indicadores sociales y no se actúa en consecuencia. Pero miren, las más recientes estadísticas, por ejemplo, vamos a estar así todos los días. Hoy tenemos lo siguiente, de enero hasta el 13 de diciembre, es decir, durante prácticamente todo el año. En este año, 9.370 personas tuvieron accidentes de tránsito. Ocurrieron 9.370 accidentes de tránsito. 8.996 de ellos accidentes de motocicletas y vehículos livianos. Y 374 de vehículos pesados. ¿Qué dice eso? Que seguimos siendo líderes mundiales en accidentes por cada 100.000 habitantes, seguimos siendo líderes mundiales en muertos, en accidentes de tránsito a nivel mundial. Entonces, bueno, uno lo que pide es que a partir de esas estadísticas nuestras, bien recopiladas, científicas, pues se actúa en consecuencia. Y uno está viendo la formalidad, es decir, hay un Intran bello, muy bien organizado, con una directora muy capaz, todo muy bien. Bueno, pero obras son amores y no buenas razones. El asunto está, ¿me van o no me van a organizar el bendito tránsito? Y lo que uno ve en las calles es un agravamiento de la rabalización en el tránsito. E incluso cosas peores, porque ahora está de moda andar sin placa por la vida. Entonces, oye, mucho sentido de la autosuficiencia y de que no hay autoridades en el país, en las calles, ha de sentir un ciudadano para usted agarrar su jipeta y andar sin placas. Y yo no estoy hablando de la Josefa Brea allá arriba, o sea, a veces que uno se va por ahí por los Alcarrizos, un colmadón, en un patio con unos amigos, no, en lo claro. Entonces, aquí están, como estamos en época borgiana, no solo en época navideña, estamos en época de estadísticas, ahí están las nuestras, en lo que tiene que ver con accidentes de tránsito en el 2018 que termina. Si faltaban más estadísticas, vuelvo a recordarles que a partir de, ¿qué hora es? En 45, 60 minutos, 2 horas como mucho demasiado, comenzará pues el reparto de las cajas navideñas. 1.400 millones de pesos van a ser entregados vía
cajas con todo lo que se necesita para una cena navideña de parte del plan social de la presidencia, es decir, de la presidencia. Ahí no puede faltar la vergüenza de la semana, del mes, y es esto de lo de la Cámara de Diputados. Porque está mal, muy mal, y pegamos el grito aquí cuando salió el dato de los 101 millones de 102, porque es 101.8, 102 millones de pesos que se le va a entregar a los señores diputados para que ellos repartan cajas y canastas, besos y abrazos en sus comunidades. Pero el muy mucho demasiado es que de esos 102 hay 22 millones de pesos en romo. Entonces, como no es del salario de los señores diputados, ni de ningún funcionario público, sino de los cuartos que uno paga, y que paga incluso el más pobre cuando compra un fifí que tiene un 17%, porque a los pobres hay que decirle, no, que tú pagas impuestos, porque los pobres se creen que nada más los empleados y la gente de clase media, media alta, los ricos, hacen una declaración de impuestos. No, el pobre tiene que saber que por cada cosa que él compre por ahí, un fifí, el 18%, usted compró una cosa en 1.000 pesos y hay 180 que son del gobierno. Entonces, es una barbaridad que a ti te digan que el Estado Dominicano, con lo cuarto tuyo, con el dinero que recauda el Estado Dominicano, van a emborrachar a los más pobres. Entonces, ya eso es demasiado, porque hasta ahora la discusión era Maquini, vete al paso, que es un acto humano, caramba, y nosotros tenemos presión en nuestras comunidades y tenemos que hacer esto, un acto cristiano, que uno le diría siempre, no, pero coge de lo tuyo, no de mis impuestos. ¿Y por qué tienes tú que entregarlo? ¿Por qué no lo entrega el Estado? Por ejemplo, a mí me cae mucho mejor lo del plan social, porque eso es una caja que entrega el plan social. No es Juancito Pérez Vidal, alias Tito, honorable legislador, que va de protagonista a entregar esto. Ahora, ya lo mucho demasiado, lo que llora ante la presencia de Dios, es que desde el Poder Legislativo, desde la Cámara de Diputados, se esté utilizando 22 millones de pesos para ahumar a los pobres, para darle romo a los pobres. Entonces, eso es inaceptable y es parte de las estadísticas que tenemos por aquí, o de los informes, porque ya en otro momento hablaremos del informe de participación ciudadana, pero lo dejo hasta ese punto. Sí, Nelson. Ya que usted habla de estadística, permítame seguirle el hilo, señor Maquini, sí, pero quiero hacerlo desde el ángulo político, del ángulo del año preelectoral, que es el 2019, y pensando en lo que han dicho voces autorizadas que nosotros hemos traído a este programa. Por ejemplo, Rosario Espinal. Ella ha dicho, todo va a depender, el panorama electoral, de cómo siga la economía. Si la economía sigue bien y mejorando, hay problemas. Hay problemas. Principalmente... Define eso de que hay problemas. No, hay problemas para la oposición política. Porque Cervantes es muy claro. No, hay problemas. Hay problemas para los opositores, porque el gobierno seguirá estable. Yo no diría a los Santana Martínez, ay, las águilas, recojan. Pero por lo menos la oposición tiene que comenzar a tirar numeritos desde ahora, porque parece que el año le va a entrar muy bien a este gobierno. Y escuchen, ya que hablamos de cifras. El Observatorio Dominicano de Comercio Internacional, que se maneja a través del INTEC y que lidera el economista Pavel Isa, y donde están la mayoría de instituciones representativas, tiró sus datos de las exportaciones ayer. ¿Y qué dice ese observatorio? Que al cerrar este año, las exportaciones dominicanas podrían superar los 11.000 millones de dólares. Eso es histórico. Tan histórico que serían unos 1.000 millones más que el 2017, un 9% más que el año pasado. Pero si nos vamos a otro ángulo, recuérdense que el informe del tercer trimestre del año del Banco Central decía que los ingresos en divisa iban en el noveno mes por 22.000 millones de dólares y que terminarían este año por encima de los 30.000 millones de dólares los ingresos en divisa. Eso es cualitativo para la economía. Y además
ya está certificado hasta por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, que este año la economía va a crecer más de un 6%. 6.5% dice el fondo y 6.8% dice el Banco Central de la República Dominicana. Súmele, ya que hablamos de estadística, que la inflación va a cerrar en el rango establecido, más o menos 4-5%. Inflación controlada significa precios controlados. Entonces, es una variable importante. Pero quiero aterrizar en un dato, señores, casi único. El petróleo de lunes a martes bajó más de un 6%. ¿Y a cómo cerró ayer el petróleo, el que nosotros usamos? A 46,73. ¿Qué significa eso? Que entre lunes y martes el petróleo bajó $3.75, porque el martes estaba a 50,48. Y si lo medimos con el viernes pasado, que estaba a 51,34, ha bajado en lo que va de semana $4.61, más de un 7%. Eso va a repercutir, o tiene que repercutir el viernes en los precios de los combustibles. Pero eso no es lo que me interesa, eso es peccata minuta. Lo que me interesa es que el presupuesto del año que viene, el presupuesto general del Estado del 2019, tiene un precio del barril del petróleo contemplado a 62,90. Es decir, que probablemente al gobierno le entre el año con un barril del petróleo casi $18 menos que lo que tiene programado para el presupuesto. Eso es un alivio grande para el presupuesto de este año, pero principalmente para el presupuesto del año que viene. Eso le quita atención al presupuesto, porque ¿qué significa un petróleo a 46? Significa que lo que se destina a electricidad va a ser menos, ese dinerito. Los subsidios focalizados como bonoluz, como bonogás, eso se va a atenuar un poco. Una ganancia neta, totalmente neta. O sea, va a quitar presiones fiscales en sentido general. Pero también están los datos de Indotel. Indotel presentó unos datos que lo cierto es que son muy halagadores por la importancia de este asunto de la telefonía, de las telecomunicaciones en el día de hoy. Tanto que a usted antes se le quedaba la cartera, no solo porque la señora fuera muy celosa, se le quedaba la cartera y usted estaba nervioso y salía huyendo a la casa a buscar la cartera. Ahora se le queda la cartera y dice, cuando yo regrese, el problema es si se le queda el celular, porque en el celular está la vida. Es ahí la importancia de la telefonía, para no hablar de lo que es el mundo de la informática en la empresa, donde quiera. Pues rápidamente, ya que seguimos en estadísticas, para que ustedes vean, en cuentas de internet, del 2008 al 18, en 10 años, hubo un aumento de 2.191%. Eso es mucho, sí, de todo. En suscripción de canales de televisión hubo un crecimiento de 572%. En el sector de las telecomunicaciones, líneas telefónicas de celulares, ya tenemos casi más celulares que ciudadanos, por lo mismo. 10.147.000, un aumento de 23%. Y las líneas fijas todavía son 1.282.000. Estas son luces que, como dice Nelson, yo estoy de acuerdo y he hablado muchas veces de que la salida o permanencia del PLD en el poder depende muy mucho de la gestión económica, porque después del fin de las ideologías, en este momento donde el mundo sufre de una enfermedad que se llama la enfermedad del centrismo, donde el tiempo, aquello del sociólogo polaco Bauman, de aquello de los tiempos líquidos, bueno, estamos viviendo tiempos líquidos. Los partidos no son ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario, incluso viceversa. Es decir, yo tomo la forma de el continente. Si el PLD hizo un pacto con el Reformista y tuvo que echar a la derecha en el 96, echó a la derecha. Y si el otro en algún momento tiene que girar a la izquierda porque le conviene, lo va a hacer. Y así ha seguido la política. Pero en este escenario, en un escenario así, la economía es lo que
lo que determina. Y no voy yo a anunciar, porque no estoy autorizado y todavía es un rumor, yo no tengo lo que va a pasar en febrero 27, porque yo me adelanto, yo sé que CDN, Nelson, dice, ustedes harán una excelente cobertura para el 27 de febrero, pero en esa misma sintonía de la parte económica, pues vienen cosas muy positivas para el país, sí, pero también, si no, vamos a hablar de política, para el que está... Pero no me digas que tú estás orejeado de la rendición de cuentas. Porque ya, no, ya no, yo tengo que irme de aquí. No, porque eso no se ha escrito. Y ponerme a tu servicio. No, porque eso no se ha escrito. Entonces, pero tú sí sabes por dónde van las cosas. Bueno. La puso dura, Maquines, sí. La puso dura. No. Lo que ha de venir, si Dios quiere, y el ingeniero Estrella y el ingeniero García, los ingenieros no se oponen, seguiremos aquí. Entonces, el 28 o el mismo 27, ya hablaremos. Ahora, no todas son las luces, hemos cantado las luces. En ese informe de participación ciudadana se le da muy duro al gobierno, que es un poco en la línea que uno ha llevado también en la crítica, en reconocer esto que acabamos de reconocer, pero darle duro y darle por la cabeza en lo que tiene que ver con la institucionalidad. Y ahí están problemas de participación ciudadana, les llama precariedades institucionales, y están a la vista de todo el mundo. Nos pasamos el año entero con el fantasma de la reelección, que todavía pende sobre el pueblo dominicano, porque esto de la reelección no es reelección, es modificar por segunda vez una constitución con el único argumento de que el partido de gobierno quiere llevar a su mejor candidato. O sea, no es por más nada, sino que yo quiero. Eso es único en el mundo, el que se haga dos veces por la misma razón. Eso institucionalmente puede llevarse a un nivel de legalidad. Ahora, de legitimidad no. Y eso ha estado totalmente presente en todo esto, con el inconveniente de que el PLD está prácticamente dividido y el liderazgo de la oposición lo tiene fundamentalmente la parte del medio PLD que está abajo, es decir, el de Fernández. Esto se agrava porque el PRM se ha concentrado en lograr cierta fortaleza institucional y en ese sentido sigue descuidando la parte de hacer oposición, aunque Farideh Raful ha llevado la voz cantante. Ellos se han comportado muy bien y con mucha madurez y altura política e inteligencia política en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y por su lado, Luis Abinader, pues yo lo entrevisté recientemente y me gustó que estaba mucho mejor amueblado intelectualmente para presentar sus propuestas, pero sigue teniendo el PRM el problema de que el PLD en las encuestas todas, las de trabajo, no las que se publican, las de trabajo que uno tiene acceso, el PLD siempre duplica las preferencias. Si le sumamos eso a la parte económica, pues estamos hablando de que el 19 va a ser un año posiblemente muy bueno económicamente, pero muy conflictivo políticamente, porque en la medida en que las estadísticas electorales me lo permiten, yo PLD voy a arriesgar más y puedo atreverme a golpear más la institucionalidad del país. Cuando hablo de golpear institucionalidad más, estoy hablando de ese absurdo que es por segunda vez que un partido diga no, es que el que tiene que ir con este es que nosotros vamos de robo, y más ahora con estos amores de las élites económico-empresariales con el presidente Medina a partir de estos resultados y otros que se irán presentando. Por suerte, nosotros estaremos aquí. Ya hablará el futuro. Fíjense, este año uno de los gritos que se ha escuchado en masa es el tema de la justicia. La gente solo a veces puede tener la percepción de ese eco de problemas ajenos, a veces difusos, pero cuando usted entra a un expediente es cuando puede tener la mejor interpretación de si las cosas están funcionando o no. Hay que temerle a una justicia en la que los jueces no actúan porque entienden que luego puede haber retaliación, persecución, porque las reglas del juego en una sociedad con una institucionalidad débil pueden luego rebotar en su contra.
Y lo voy a ilustrar en el caso de Jesús Pascual Cabrera Ruiz, un hombre que ya estábamos nosotros aquí cuando fue detenido, o más bien estaba detenido cuando se instrumentó un nuevo expediente en su contra, esta vez por sicariato. ¿Qué ocurre? En abril del 2016, este señor estaba en España y lo apresaron, sindicándolo de ser uno de los más buscados en el mundo por República Dominicana. Un expediente del largo del brazo de narcotráfico y lavado de activos. El hombre es traído a República Dominicana en medio de todo ese aparataje, está en la cárcel de La Romana y entonces vaya perla, descubrimos que él desde ahí continuaba con una estructura que peor no podría ser, a la que se agregaba el sicariato. Cuando el Ministerio Público habla del caso para agosto de este año, le pone una coletilla y ahí nombra a los muertos que este año tendría él y su grupo. Y cuando hablo de su grupo, nos referimos a no menos de 15 personas, de los cuales ya uno fue asesinado en la calle y 3 siguen prófugos. Desde entonces, el expediente, bajo la mira de toda la ciudad, de todo San Pedro, que le conoce de Higüey, que le conoce muy bien, y del país, porque ha visto un expediente muy grave, pues resulta que se ha quedado en un stand-by, en un limbo que ahora nosotros tendríamos, si pudiese buscársele un titular, que llamarlo el miedo de los jueces de San Pedro. ¿Qué ocurre? Dame los gráficos. Nosotros tenemos 5 inhibiciones de jueces que por alguna razón han entendido que no quieren ser ellos los que tutelen el caso de Jesús Pascual Cabrera, porque el hombre es temido. Entonces, ¿qué pasa si tú condenas a un hombre de este estirpe? A un jefe del narco, como dice el Ministerio Público que es. Bueno, el rebote puede ser que te maten a ti, que maten a tu familia, que el tipo te mande a extorsionar y si tú no quieres, ahí se acabó tu carrera. ¿Cuántas cosas podrían pasar? Primero, cuando el narcotráfico se ha apoderado de la búsqueda y conquista de quienes pudiesen sancionarlo, impedirlo, coartarlo o legislar sobre ellos. ¿Y qué podría pasar entonces cuando los miedos se hacen el centro de la pista de baile? Esto es tan serio que ayer, de hecho, se vio el presidente de la Suprema Corte de Justicia compelido a hablar del tema, porque cuando usted dice que ya se han inhibido 5 jueces en un caso, que hace 4 meses no se ha podido conocer una solicitud de medida de coerción a un género de esta especie acusado de sicariato, con 4 muertes este año y una operación criminalística con 15 gente que lo ayudan desde la cárcel, usted dice no, esto se acabó. Vamos. Entonces, todo lo que se ha dicho de la justicia no es especulación. Nosotros estamos ante algo de temer a nivel social. Porque en República Dominicana el narcotráfico no va a decrecer. Llegó para quedarse, desgraciadamente, porque la droga sostiene el mundo. La mayor economía del mundo. Entonces, si tú dices, este paisito se volvió puente y no podemos controlar los estándares que hacen que una sociedad no se coman unos con otros, que el sicariato manda a matar a la gente y no hay quien controle ese sicariato, si de verdad todo lo que dice el Ministerio Público es cierto. Porque si todo lo que el Ministerio Público está diciendo aquí es cierto, esto es una cosa de morir socialmente. Miren ustedes, el magistrado Ismael Nehemías Ramírez, él se inhibió alegando que tenía un plan de descrédito en su contra. Si te condeno, tú vas a decir que soy aquello, y si no te condeno es que te cogí cuarto. Entonces yo no quiero bailar en esa fiesta. Francesca Silvestre alegó que el abogado Tomás Castro depositó una querella en su contra en el Consejo del Poder Judicial. Tomás Castro es el abogado, el representante legal de Jesús Pascual Cabrera. Entonces ahí viene todavía una tercera jueza, Vicky Chalas, se inhibió de oficio. Una cuarta jueza, Idenis Catedral, alegó afinidad familiar y vínculos laborales con uno de los abogados de ese grupo. Entonces, una última jueza, Denia Veras, se inhibió alegando vínculos de amistad con el abogado Julio César Cabrera Ruiz, hermano del imputado Jesús Pascual Cabrera, y que sería alegadamente uno también más del expediente. Entonces, en un momento en que tememos que cuando el juez no es político es que tiene miedo. Cuando no es que tiene miedo es que lo compraron. Cuando no es que lo compraron es que hay
una justicia saturada que no le permite tener celeridad, agilidad, y entonces los casos están estancados. La mora judicial. Aquí el otro día todavía estuvimos en una entrevista en la que nos decían por parte de la Procuraduría que estaban haciendo una oficina especial para poder tratar la mora judicial. Expedientes acumulados por A, por B o por C, pero esto está lento. Entonces ya no solo es que está lento, es que la corrupción entró por la puerta de adelante, por la de atrás y por las ventanas. Ese es un tema que en San Pedro de Macorís, que es la jurisdicción de este caso, ya no tolera más espera. La sociedad, cuando tiene una justicia con miedo, siente que no tiene más recursos, porque es el último. El político apela a sus influencias, el rico apela a sus cuartos y el pobre a la justicia porque no tiene más nada. Entonces, si esa justicia se vuelve tan débil, tan inoperante, repito, por la razón que sea, no hay democracia. Porque la separación de los poderes del Estado y esa herramienta básica del equilibrio, del cumplimiento de la ley, del poder judicial, es lo más sagrado que propone una democracia. Porque de ahí en adelante, bienvenida a la dictadura. Porque la dictadura es ese sistema en el que el de arriba hace lo que le da la gana. Entonces, si entramos a ese nivel, que el de arriba, el que tiene el poder de los cuartos, de la política o del narcotráfico, hace lo que le da la gana, ya no es una democracia. Ha habido muchas luchas razonables, hablando, criticando de la debilidad de la justicia, pero cuando uno presenta un caso como este, yo creo que no hay más que opinar. Que sea la misma justicia que lave sus trapos sucios, que sea la misma justicia que continúe el discurso. El presidente de la Suprema ha dicho que se vaya el que no tiene la capacidad de ser un juez valiente. Eso no es tan simple. Más cuando las mismas autoridades no son capaces de garantizar la seguridad de esos jueces. Más cuando esa comunicación que decimos todos los días que ahora es unilateral, que un juez habla y 3 ciudadanos creen que son jurisconsultos y comienzan a insultar al juez y a decirle por las redes que van a matar a sus hijos. Entonces, espérate. Bueno. El sistema también tiene que hacer un trabajo. Porque juez quisiera ser cualquiera, porque esa investidura ha de respetarse. Pero en una sociedad de miedos, no. En una sociedad de miedos, ser un juez, yo me quiero ganar estos cuarticos, pero yo quiero que mis hijos vivan y yo también. Entonces, vamos a dejarlo ahí, porque esto podría dar un día aquí teorizando. Lo que pasa, pero eso es, señores, 4 meses esperando por una solicitud de medida de coerción. Dios mío, eso no se había visto en este país. Entonces, si habría que hablar de crisis de la justicia, llegamos a la crisis. Lo que pasa es que las cosas van de menos a más. Y esto cae, pero no cae del cielo. Este no es el acabose, no, este es el empezóse de otro acabose. Esto comenzó chiquito con la persona a la que le roban el celular. Él vio quién le robó el celular, pero él sabe que no le conviene poner la querella, porque vive en un barrio pobre o clase media. El que le robó el celular lo conoce y conoce a sus hijos, lo amenaza, entonces yo no pongo la querella y el señor ladrón sigue robando. Por ahí comenzó la cosa. Pero fíjate qué chiquitito está. Eso le está pasando a Juancito Pérez Vidal, alias Tito, en los Alcarrizos, parte atrás. Pero fíjate a dónde llegamos. Yo creo que ni el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ni el presidente de los Estados Unidos, ni el de aquí, ni la María Santísima, le puede exigir a ningún juez la inmolación. Y yo estoy pensando ahora, hay unas muchachas que yo le digo, son las muchachas de Santiago, que no son muchachas nada, son damas, señoras, que se han caracterizado por un ejercicio vertical, ético, honrado, eficiente de la justicia cuando fueron fiscales. Estoy pensando en don Jenny Berenice, Olga Diná, en Luisa. Son un equipito maravilloso. A mí me gustaría saber, lo digo así, se puede hacer la investigación, de la vida de Jenny Berenice, dónde vive, cuántos militares la cuidan, para no hablar de jueces, pero como Jenny, Luisa, Olga Diná fueron muy conocidas, son conocidas y reconocidas, yo pongo el ejemplo. Entonces, cuando una sociedad llega a este punto, al que acabas tú de presentar con lujo de detalles, Adis Burgos, bueno, por eso uno dice, ¿y qué carajo le pasó a los brasileños?
que aman a Bolsonaro, a este impresentable. Pero Donald Trump es presidente, machista, leninista, misógino, irrespetuoso, insultoso, insultante, señor. Voto a voto, democráticamente. Marine Le Pen, si fracasa Macron y va mal, es la próxima presidente de la República Francesa. ¿Y por qué? Por vainas como estas. Porque en ese camino, por ese camino es que vamos. Y recuerden ustedes, aquí hubo un narcotraficante famoso, tristemente célebre, Florian Félix. Ese señor estaba en medio de... Son anécdotas buenas. A veces con las anécdotas, yo soy medio campesino por mis años de agrónomo y me gusta mucho hablar con anécdotas. Además es una metodología que don Juan Bosch utilizaba mucho. Ese señor estaba en medio de un juicio y él se apareció con unas gafas prieta. Y el juez le dijo que por favor se quite. Y él le recordó los despistes sexuales de su progenitora y le dijo, si tú eres hombre, ven, quítamela. No. Eso está grabado. Sí. Ahora, ¿qué le pasó a ese señor? En ese momento, ¿qué ocurrió? Absolutamente nada. Eso pasó. El señor está muerto porque, bueno, llegó un momento en que ya los abusos que cometía ese señor en su cárcel, no es un error, es suya, de su propio peculio y de su propiedad. Y entonces, bueno, agredió a alguien, lo tiene que agredir y lo mataron. Pero eso ocurrió aquí. Pues ahora estamos llegando a esto que tú has planteado, que es muy mucho con demasiado. Después de esto, a esperar al Bolsonaro. Claro, señor Nelson, claro, cuando la economía falle. Porque mientras la economía falle, mientras la economía funciona, como ocurrió en Brasil y en Venezuela, todo el mundo aguanta. El problema de este país va a ser con la debilidad y la rabalización institucional y los problemas que tenemos a nivel de la justicia, entre otras cosas, cuando falle la economía. Mi abrazo a don Héctor Valdés Albizu, que es responsable, uno de los grandes responsables de esta bendita estabilidad macroeconómica. Probablemente, antes de que llegue Bolsonaro, nosotros vamos a asistir a los jueces sin rostro. Decía Pablo que esto comenzó de chiquito, iba grande, o sea, de robo de celulares, y ya se ha llegado a un nivel donde Mariano Germán, el presidente de la Suprema, no tiene razón. No es un problema de jueces guapos, de jueces valientes y de jueces pusilánimes, tímidos, temblorosos. Es un problema de que hace pocos meses, en la misma Romana, por instrucciones de ese señor, un sicario mató por error a un pastor que es abogado porque lo confundió con otro que lo mandaron a matar. Incluso un sicariato barato que hay en la Romana, 200,000 pesos, dice el tipo que le dieron para que matara a uno que él pensó que era el que lo mandaron a matar. Sí. Entonces, ¿qué juez se la va a jugar en esa circunstancia? Entonces, no es como dice el señor presidente de la Suprema, de que el juez debe tener la valentía de acercarse a Dios o de enfrentar al diablo. No. Es la falta de seguridad, la falta de institucionalidad, porque además, como dice Adis, palos y bogas y palos y no bogas. Si tú lo sueltas o le pones una medida blanda, fuiste comprado. Si aplica la ley con rigurosidad, tiene problemas. Esa persona, y te recuerdo, Adis, que lo cogimos a chiste, y ya que tú mencionas que hay 4 meses bamboleando la coerción, que tú dijiste Pascual. Y yo no, yo te interrumpí. ¿Cómo que Pascual? Sí, señor, Don Pascual. ¿Por qué? Porque es una gente recia, fuerte, de ese mundo del narcotráfico y del sicariato. Entonces es un problema sumamente sensible que yo no sé si llegaremos, como en Colombia, a los jueces sin rostro. Recuérdese, con el auge del narcotráfico no había manera de que ningún magistrado de Colombia se la jugara y se inventaron los jueces sin rostro, para que aplicara la ley y no se supiera quién la aplicó. Bueno, no sé si llegaremos a esos niveles, si llegaremos a ese punto, pero es una situación sumamente sensible lo que se está dando alrededor de este caso, donde ha corrido mucha sangre y donde la justicia está temerosa, donde la justicia está prácticamente prisionera de la coerción y del chantaje. No quisiera pasar esta fecha, 19 de diciembre,
sin dedicarle un par de minutos a lo que ocurrió en Santiago, en el Hotel Matún, hace 53 años. Señores, lo que se ha dado en llamar la batalla del Hotel Matún, una batalla épica, un acontecimiento bélico que está registrado entre los de más significación en la historia de la República Dominicana, a pesar de que fue una conflagración de unas 5 o 6 horas. Perdón, pero en un espacio, en un perímetro limitado y en un edificio cerrado. Un grupo de valientes soldados constitucionalistas encabezados por Camaño enfrentaron al ejército, a la aviación y a la policía de Santiago y destruyeron prácticamente el Hotel Matún, pero no pudieron tomarlo. Esos valientes constitucionalistas defendieron a centenares de personas que estaban en un desayuno, en la recordación. O sea, Camaño y los constitucionalistas fueron a Santiago ese 19 de diciembre a una misa y a una ofrenda en la tumba de Rafael Fernández Domínguez. O sea, Tomás Domínguez, que perdió la vida el 19 de mayo en el asalto, el fatídico asalto al Palacio, donde también cayó Juan Miguel Román, Euclides Morillo, Ilio Capozzi, el italiano rana constitucionalista. Entonces se celebraba el 7º aniversario, diciembre 19, y fueron atacados tanto en el cementerio como cuando llegaron al Hotel Matún. Y hoy hay 2 actividades, hay una en el Hotel Matún, un acto a las 10 de la mañana, y hay una misa en la parroquia del Ministerio de las Fuerzas Armadas, aquí en la capital, a las 5 de la tarde, para recordar a Juan María Lora Fernández. Lora Fernández, que era jefe de Estado Mayor del Ejército Constitucionalista, que junto a su guardaespaldas murió, señores, con un bombazo disparado por un tanque de guerra en un espacio ahí. O sea, un crimen de lesa humanidad. Entonces, yo recuerdo a los héroes, a los mártires de la batalla del Matún del 19 de diciembre. Creo que ese tipo de acontecimiento no puede pasar desapercibido, debe permanecer en la memoria del dominicano, porque yo sé que hay gente interesada en que el pueblo no tenga memoria histórica, no recuerde eso. Hay gente interesada en desdibujar el concepto de patria, y mire cómo ahora están desnaturalizando nuestra idiosincrasia. Lo que recordamos son costumbres foráneas. Hizo un ejercicio porque recordamos lo bueno, pero condenamos a lo malo, y el que comandaba la Fuerza Aérea de Santiago, que encabezó ese ataque, era el coronel Francisco Díaz Interian, del Ejército. No sé dónde quedó Interian, pero en noviembre del 80, con el decreto 2124, se le concedió, junto a otros militares, la condecoración de la Orden del Mérito Militar. ¿En qué año? En el 80, Antonio Guzmán. Gracias. En el 80. Me dicen que Interian, Francisco Díaz Interian, ojalá que mis amigos que tengan esas informaciones puedan suministrarlas, falleció en circunstancias trágicas hace varios años. Entonces, por lo menos hay que recordar a Interian, que hasta me dicen que tiene una foto en un salón de la policía, no sé si de la academia militar. Hay que recordar, porque Interian tenía la chapa en abril de 65 de un genocida. Señora, ahí habían cerca de 700, 800 personas que iban a participar en un desayuno. Había incluso 18 norteamericanos. Estaba la florinata del Ejército Constitucionalista. Y ese ataque era para aniquilar no solo al alto mando constitucionalista, sino a todo el que estaba ahí, porque cuando están disparando con tanque guerra, con ametralladoras de largo calibre, de alto calibre desde el monumento, era para aniquilar a toda persona. Entonces, Francisco Díaz Interian puede tener un decreto honrándolo, puede tener una foto en un departamento militar y policial, pero está en la parte oscura, en el zafacón de la historia. Lo mismo que no supe tampoco su paradero, quien era el jefe de la policía en Santiago, coronel Luis Ney Tejada Álvarez. Si alguien me dice, si Tejada Álvarez anda por ahí. Nelson, escuchar todo esto da mucha nostalgia, porque en la Fundación Camaño, ahí a la cabeza doña Minerva López, que hace apenas menos de un mes murió,
hace revivir que esta mujer hizo lo indecible por mantener viva esa historia. Habría sido un día de ella hoy. Así que qué nostalgia da, qué nostalgia cuando yo hablo de recordar a Fernández Domínguez, señores, Fernández Domínguez, el coronel constitucionalista, él no estaba cuando inició la guerra, estaba en Puerto Rico junto a Bosch y logró penetrar a la República Dominicana. Inmediatamente se le ocurrió como militar una idea, pero que fue fatal. El Palacio Nacional estaba ocupado por las fuerzas reaccionarias, vamos a dejarle decir, las fuerzas militares de los guardias golpistas. Y él decía que había que ocupar el palacio porque es el símbolo del poder. Y se ingenió un ataque y ahí falleció. Con la ayuda también, esa muerte de la soldadesca yanqui, que estaban ahí en la 30 de marzo con 27, en esos edificios altos. Había una ametralladora de alto calibre que dispararon cuando ellos trataron de penetrar subiendo la 30 de marzo y lo que llaman el callejoncito Inver. Claro. Ahí sí. Fue cayeron. Fernández Domínguez, señores, hoy es un héroe nacional. Sus restos están en el Panteón Nacional. Entonces, yo recuerdo a esos militares, recuerdo a Lora Fernández, recuerdo a su guardaespaldas, a su asistente, Domingo Antonio Peña Liriano, recuerdo a los militares, unos pocos que murieron, porque, oiga la proporción, no murieron más de 6 militares, y murieron, militares constitucionalistas, y murieron entre 60 y 70 guardias de la Fuerza Aérea y de la Policía. Entonces, mire la desproporción con unos militares prácticamente desarmados porque se confiaron demasiado. Habían sufrido un ataque en el cementerio desde el Hotel Oriente, un hotel que hay allá en la 30 de marzo con Hermana Mirabal. Y desde ahí le dispararon en el cementerio y ellos primero hicieron la misa en la iglesia de la Altagracia, en la calle del Sol. Y de ahí bajaron, había mucha gente, hasta el cementerio. Entonces, cuando llegaron al Matún, se confiaron, dejaron la mayoría de armas de grueso calibre en los vehículos. Entonces, se defendieron con lo que tenían en su poder. Y abatieron más de 60 guardias que intentaron asaltar el Matún. Señores, que quedó pulverizado ese hotel. Pulverizado. Yo no estuve ahí, pero estuve cerca observando. Un adolescente, Pablo. ¿Tú eras carajito? Estaba un carajito. En los cerros de Gurabo nos encaramamos una serie de muchachos a ver. Y además se veía su mazo y el estruendo en todo Santiago. Y muchos de los amigos nuestros, incluso saludo a Rafael González, el Chino González, que aparece en una de esas fotos agazapado. Muchos de los muchachos de la juventud nuestra del barrio, que estaban en el cementerio, que estaban en el hotel, quedaron atrapados ahí. Y sus vidas, hoy lo pueden contar por el valor de esos militares constitucionalistas que defendieron a capa y espada el perímetro limitado del Hotel Matún contra un ejército que tenía tanques, los aviones supervisando, los helicópteros por el aire, y destruyeron totalmente ese hotel y no pudieron ocuparlo. Entonces, Lora Fernández, a los militares constitucionalistas, al propio Camaño, al propio Fernández Domínguez, son militares que yo no quisiera, señores, porque estos no son tiempos para eso, evocar a Peña Gómez cuando en un momento decía que hacía falta un coronel que quisiera casarse con la gloria. Pero esos militares, Lora Fernández, Camaño, Fernández Domínguez, han sido tan grandes y de una estirpe tan excelsa que todavía hoy, 53 años, no aparece la suficiente dignidad para alguien que pueda calzarse sus botas. Lo que pasa, Nelson, es que los países necesitan, la nacionalidad necesita sus héroes. Y aquí nos descuidamos mucho con eso, porque es esto que ocurrió y este recordatorio tiene muchas lecturas, comenzando por los guapos. Yo siempre he dicho, y un abrazo grande a Bonaparte Gotró Piñeiro, a Cabito Gotró Piñeiro, siempre he dicho que para mí guapos probados son los del 65. Del 65 para acá hay gente que yo sospecho que son valientes. Ahora, para mí los hombres guapos probados, valientes, héroes, son esos que marcaron un antes y un después. ¿Qué es lo vergonzoso? Bueno, que aquí los proyectos progresistas, revolucionarios, liberadores, llegan al poder al alto precio de dejar de ser lo que era. El PRD llegó al poder, la negociación con los liberales de Washington, y pasaron cosas como esas, porque ese señor lo que había que crear era una comisión de la verdad y averiguar esto, pero el PRD tenía que jugársela, para no hablar de la vergüenza del PLD 96, que fue Balaguer quien los hizo gobierno y pagaron el precio. Entonces de repente tú dices, pero ¿a qué ha gobernado el PRD?
ha gobernado el PLD, Partido Revolucionario Socialdemócrata, miembro del Internacional Socialista. El otro, los locales se llaman Che Guevara, Ho Chi Minh, Albizu Campos. No, porque el precio de llegar el PRD al poder o el PLD es traicionar sus principios fundacionales y convertirse en lo que es hoy el PLD, una maquinaria conservadora electoral exitosísima, por lo menos a partir de los resultados electorales, pero por eso tenemos un absurdo de un metro que tiene una estación que se llama Amin Abel, Mamá Tingó y otra Joaquín Balaguer. Y si sigo no termino, pero ya nuestro invitado está por ahí, ya regresamos. Estamos hablando de que el cáncer oral está en la lista de por lo menos el 5º lugar de los que más muertes provoca en República Dominicana. Eso significa que hay que hablar del tema. Para muchos invisible. Es un momento en el que para los fines entonces hemos invitado al doctor Adolfo Rodríguez, que es el presidente de la Unidad de Odontología del Servicio Nacional de Salud, director nacional de odontología, y también se hace acompañar de Leira, que es para los fines Leira Solís, la única patóloga oral que hay en el país. Así que si calidades queríamos, calidades hay. Buenos días, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por permitirnos aquí y informar un poco a la gente sobre este problema. Sí, y hablando del problema, ¿por dónde arrancar, doctor? Porque el cáncer oral, cuando vemos los números y decimos, pero qué grave está, para la realidad prácticamente no se habla. Bueno, lo fundamental para nosotros aquí es hacer un llamado primero al odontólogo para que se dedique a observar bien la cavidad oral de su paciente. El odontólogo es el instrumento fundamental para la detección temprana del cáncer oral. Cualquier anomalía, cualquier presentación diferente a lo normal, el odontólogo tiene que ya notificarlo y quizás hasta hacer biopsia si puede hacerla, referirla como estamos nosotros planteando, porque es ahí donde se detecta que esa persona no tenga que morir en los primeros 5 años de padecer la enfermedad. Hay un ABC para identificar cuando uno tiene una anomalía. Pues las mujeres ya sabemos qué toquedar para saber si hay algo anormal en los pechos y hay síntomas también para el cáncer vaginal. ¿Cuál sería el del cáncer oral? Porque uno no se anda, digo una de calle, curungando por ahí. Hay muchas. La doctora te puedo decir alguna, pero yo le cedo la palabra a ella. ¿Qué hay que checar? Bueno, todos los cambios de color, por ejemplo, ya sea rojo, blanco, incluso marrón o negro. ¿La encía o la lengua? En todo. Encía, lengua, carrillo, que es la parte interna del buche, paladar, todo. O sea, cualquier cambio de color, de consistencia, de textura. Por ejemplo, un agrandamiento, una bolita que no tenía antes, o una llaguita o una úlcera que no cicatriza en 15 días. Sí, si un ejemplo, la llaguita se ocasionó porque me mordí, en 15 días tiene que estar cicatrizado. Si no cicatrizó, entonces hay que tomar biopsia. También ejemplo, que los dientes se pusieron flojos sin ningún motivo, me dio un dolor de garganta por un tiempo prolongado y no es porque tengo la influenza, gripe o cualquier otro malestar o infecciones de las vías respiratorias, un dolor de oídos crónicos. O sea, cualquier cambio que nosotros notemos en cavidad oral, lo ideal es entonces acudir al odontólogo si es un paciente y si es el odontólogo, referir a un patólogo o médico oral o por lo menos a un cirujano para la posterior toma de biopsia. Ahora tenemos un problema entonces, doctor. Por eso te decía que si el odontólogo enseña a su paciente a verse normal, para que el paciente cada cierto tiempo, semanal o quincenal, como quiera, se vea en el espejo y se levante los labios, se revise la lengua, se vea sus dientes, se vea sus encías, se vea cada una de sus partes como se toca por otros lugares para ver alguna detección. Es igual. Es enseñar al paciente a eso nada más. Doctor Rodríguez y doctora Leira, ¿cuál es la ahora Solís. mismo? Solís, doctora Solís. Ahora tenemos un problema. El odontólogo es un médico de excepción. El dominicano no va al odontólogo a menos que se le esté ya cayendo la muela. Bueno, eso era entonces, antes. La gente se cuida mucho la estética ahora. Doctor, la clase media para arriba, pero el pobre todavía se hace una resistencia. Al médico, me duele una muelita, me tomo una pastillita. Esa es una cultura también. Y más porque es un servicio que hasta hace poco no estaba en los hospitales. Pero precisamente por eso es que queremos en el Servicio Nacional de Salud no solamente instruir a odontólogos, que parte de una capacitación que ya se comenzó hace 3 años, se siguió hace aproximadamente 1 o 2 semanas atrás en el Día de la Lucha contra el Cáncer Bucal, sino también
seguir instruyendo a los odontólogos de aquí en adelante a los que faltan, y aparte de eso también tener una campaña con los pacientes, o sea, poderle enseñar a los pacientes cómo hacerse un autoexamen, así como hay un autoexamen de mama. Queremos hacer una campaña para que el paciente se aprenda a hacer un autoexamen de cavidad oral, donde le enseñemos que se va a parar frente a un espejo, que tiene que ver, cómo buscárselo, cuáles son las señales de alarma. Pero un momentito, doctora, arranquemos aquí ahora mismo. Vamos a imaginar que esto es un espejo y comencemos cuál es la técnica para que la gente que nos está mirando arranque. Bueno, lo primero es que no vamos a agarrar los labios y lo vamos a topar. Nosotros normalmente ya conocemos, principalmente las mujeres, los labios porque nos ponemos pintalabios, etcétera. Entonces tocarlo, ver si hay algún cambio en la textura, eso es lo primero. O cambios de color, que son las cosas que llaman nuestra atención. Luego seguir con los carrillos, o sea, tanto un dedo adentro de la boca como uno afuera, sí, irse topando a ver si hay alguna bolita, si hay algo como que antes no me sentía, pero ahora me estoy sintiendo. Exacto. Seguir en todo el paladar. Y también ir viendo frente al espejo, porque los cambios de color tal vez no se palpan, pero sí se ven, por ejemplo. Y así, entonces luego vamos con la lengua. Entonces sacamos la lengua frente a un espejo a su totalidad, como cuando nos la vamos a cepillar, la miramos para un lado, luego la volteamos para el otro, la levantamos hacia básicamente el paladar y topamos también el piso de boca, porque en el piso de boca también puede haber cáncer. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que debemos de prestar atención a los bordes laterales de la lengua. ¿Por qué? Porque dentro de la boca, o sea, dentro de cavidad oral, los bordes laterales, o sea, la cara de los laditos, es uno de los sitios predilectos del cáncer bucal. Señores, estamos hablando, ustedes acaban de sintonizar con el director nacional de odontología del Servicio Nacional de Salud, el doctor Adolfo Rodríguez, y también estamos hablando con la única patóloga bucal que hay en este país, que es la doctora Leira Solís. La pregunta ahora, yo sé que me puede dar A, si como A me da B, pero ¿qué provoca el cáncer bucal? Bueno, fundamentalmente hay el mayor índice en la gente que fuma, la gente que toma alcohol, el virus del papiloma humano, o sea, esas son las fundamentales, ¿me entiendes? Pero hay un problema de celular también que se produce, ¿entiendes? O sea, cada uno de esos factores de riesgo que el doctor mencionó, o sea, el alcohol y el tabaco, ocasionan daños en el ADN que muchas veces las células no son capaces de reparar. Entonces, por ejemplo, si yo fumo y aparte de eso ingiero alcohol, entonces el daño es doble, se potencializa la acción y por ende entonces hay mayores probabilidades en esas personas de tener un cáncer. Ok, entonces, hablando del sexo oral, hay un gran vínculo que en algún momento se ha mencionado entre el sexo oral y también el cáncer bucal. ¿Es cierto esto? ¿Se vincula? Sí, se ha asociado, por lo mismo que el doctor mencionó, el virus del papiloma humano. La vía de transmisión del virus es a través de las relaciones íntimas. Entonces, ¿qué pasa? Como hay ahora un cambio en todo lo que es la conducta sexual de la población en sentido general, ya hay personas con múltiples parejas, todo el mundo se comparte, etcétera. Entonces, eso hace que el virus, o sea, se dice que en la actualidad a más del 70% de la población sexualmente activa ya ha tenido contacto con el virus del papiloma humano. Entonces, ¿qué pasa? Los virus del papiloma humano hay algunos que producen lesiones benignas, que con eso no hay ningún tipo de problema porque uno la quita y ya, como el papiloma. Ahora, hay otros de esos virus que son capaces de producir lesiones malignas, entre ellos el cáncer de cavidad oral. Entonces, por eso es que también, si tenemos una vida sexual desenfrenada, aparte de todo, tenemos una alta probabilidad también de contraer el virus y por ende tener un cáncer asociado a ese virus. Doctor Adolfo, doctora Leira, ahora entonces, ¿por qué hay un vínculo tan grande con la muerte? ¿Por qué la tasa de mortalidad con el cáncer bucal es tan alta? ¿Y cuál es el diagnóstico en República Dominicana? ¿Cómo anda el número de infectados? Yo creo que fundamentalmente es porque se detecta muy tarde, ya cuando no hay solución. Y porque los odontólogos no nos dedicamos a ver más allá de la muela y más allá del diente, ¿no? Si nosotros nos dedicáramos un poquito más a las otras áreas, eso pudiera ser prevenible. Y en República Dominicana hay unos datos ligeros, pero ahora con la red que estamos colocando en todos los hospitales del país y en los centros de atención primaria, con la capacitación de nuestros colegas, vamos ahora a tener mayor oportunidad de detectar esos focos que puedan estar afectando a algún lado, en cualquier unidad de atención primaria, cualquier centro de atención primaria y cualquier hospital, y de ahí mandando al INCAR, donde la doctora va a asumir
un rol ahí de investigación y de seguimiento de ese paciente para evitar la muerte de ese paciente. Y ahí vamos a comprometer a todas las autoridades de la provincia donde detectemos el cáncer oral de esa persona. Seguro. Porque la idea es que la comunidad y todo el mundo colabore para que esa persona no muera antes de tiempo. ¿Y qué está haciendo el Servicio Nacional de Salud para poder expandir las unidades de odontología? Porque hasta hace poco solo los grandes hospitales habían tenido un servicio de odontología disponible y eso también hacía que el pobre viera distante el odontólogo, porque era un médico al que había que pagarle, había que buscarle cuarto líquido. En el país han habido siempre servicios odontológicos casi en todas las provincias del país. Lo que pasa es que pero los menos, es la cultura. Perdón, doctor, es una de las especialidades más ausentes. No, es la cultura, es la falta de información, es la falta de promoción de nuestras acciones en los centros hospitalarios y en los centros de atención primaria. Porque yo conozco unidades odontológicas en todo el país, toda la provincia del país, desde que yo era estudiante. Entonces lo que pasa en los hospitales. Y en los centros de atención primaria también. Lo que pasa es que la gente desconoce eso, no hay un compromiso en las comunidades. El tema de atención primaria hay que multiplicarlo en función de la información a la gente. La gente tiene que saber que el centro existe, que el servicio existe, que lo puede buscar gratis, porque es gratis, que debe cesar y que además va a haber calidad en el servicio. Entonces ahí tenemos que nosotros jugar más. Todas las remodelaciones que ha hecho el señor presidente de la República en todos los hospitales del país, los centros de atención primaria y los centros diagnósticos, hay nuevas unidades odontológicas. También en la nueva gestión que hemos implementado nosotros en estos 3 años, hemos creado una autogestión, donde haya servicio odontológico, ese servicio se autogestiona. Tú sabes que hay planes básicos que son gratis, hay planes complementarios que se ofertan a un cómodo precio. Por ejemplo, tú nunca habías visto ortodoncia en un hospital, ni implante en un hospital, y lo estamos haciendo. Pero el precio de eso anda, en el sector privado, $500,000, pero con nosotros vale 5 o 6 mil pesos. Y se lo está haciendo la gente humilde de este país. Y la gente tiene que saber eso y accesar a eso y pedir eso. Tenemos protecistas poniendo prótesis fijas, prótesis movibles. Tenemos todos los especialistas de todas las áreas de odontología en el servicio público. La gente tiene que pedirlo. Y si no se lo dan, entonces notificarlo también. Identifico algo. Es que ante este reto de que el cáncer bucal no siga avanzando, hay un trabajo que tiene que ver con el odontólogo. Claro. Porque el paciente puede no tener acceso al nivel de riesgo al que está expuesto. O sea, hay que hacer un trabajo con el odontólogo. ¿Qué están haciendo ustedes? Hace 3 años iniciamos este proyecto. Capacitando colegas, 200 y pico de colegas capacitamos. Ahora hemos capacitado 1.300 en la capital, en toda la región 1, que es San Cristóbal, Baní, todo el sur, y la región 2, 3, 8, que es La Vega, Santiago, esa zona. Y ya todos los odontólogos del sector público, todos los odontólogos del sector público recibieron la capacitación adecuada. Ahora, falta la conciencia de la implementación. Entender que te hemos capacitado no para que te quedes con el conocimiento, sino para que lo apliques a la gente y además nos ayude a detectar ese mal y podamos prevenir la muerte. Precisamente para eso, porque, por ejemplo, acá en nuestro país, de cada 100 cáncer, 6 son de cavidad oral. Entonces, si hay 6 cáncer por cada 100 personas con esas lesiones, quiere decir que el odontólogo no está haciendo su función. Entonces, por eso que junto con el doctor y el Servicio Nacional de Salud se ha tomado la iniciativa de capacitar a dichos odontólogos, pero eso está en la mano de cada uno, porque, por ejemplo, se capacitaron aquí en Santo Domingo, se capacitaron en Santiago. Ahora bien, usted está trabajando solo allá. Yo no le estoy viendo. Al revés, yo sí estoy para recibirlos. Para recibir si tú tienes alguna duda, si vamos a ver un paciente en interconsulta. Pero si usted no me lo manda como odontólogo, entonces no me puede llegar, por lo tanto no podemos darle un seguimiento a esos pacientes. Entonces lo que queremos es poder ofrecerle al paciente un tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento temprano para disminuir la tasa de mortalidad y así mejorar su sobrevida y también su calidad de vida en sentido general. Señores, yo pienso que hay un gran desafío, qué bueno que está avanzando esto en el Sistema Nacional de Salud. Ahora lo importante es que ustedes que nos están mirando den seguimiento al nivel de riesgo y a reclamar a sus médicos, que le chequen, doctor, ¿cómo anda esa garganta? A mí está bonita. Y te voy a decir que privado y público, y en las universidades, porque los departamentos de odontología de las universidades hacen diagnóstico diario.
Los odontólogos del sector privado vemos pacientes todos los días. Y los odontólogos del sector público también. Entonces, unámonos todos en ese fin para levantar ese número y quitar ese número negativo de República Dominicana, nosotros poder tener una población sana. Gracias por esta orientación. Ustedes son de la gente que uno quiere seguir hablando porque comunican muy bien. Así que ha sido un placer, una información muy oportuna para la sociedad. Hemos conversado con el doctor Adolfo Rodríguez, director nacional de odontología del Servicio Nacional de Salud, y la doctora Leira Solís, que es patóloga oral del Servicio Nacional de Salud. Que continúe toda esta dinámica porque es oportuna, repito. Continuamos con Enfoque Matinal. Continuamos en Enfoque Matinal. En esta entrevista imposible hablar de deportes, de béisbol otoño-invernal, sería un desastre. Más bien nos conviene, a partir de que vamos a hablar con un legislador, honorable diputado de Santiago, irnos duramente a la política, a la realpolitik y dejar Águilas Cibaeñas para otro asiago momento. Bienvenido, Ulises Rodríguez, diputado Partido Revolucionario Moderno, Santiago de los 30. Bienvenido. Bien, muchas gracias de estar aquí con ustedes, sobre todo para mí es un placer, dos amigos, dos caballeros. Pero bueno, yo tengo como 2 semanas que casi no hablo de pelota, no tengo mucho interés en el béisbol ahora en estos días, porque he estado muy ocupado con los trabajos. Los bonos no sé dónde están, los abonados que tengo en el Play, no los encontré últimamente, ¿no? Mira, Ulises, vamos para lo hondo de una vez. ¿Cómo no? Ustedes están diciendo que en Santiago, que el PRM, que la convención, que todo normal. Sí. Pero me dijeron, van a entrevistar a Ulises, pregúntale por Rosa Santos. ¿Y por qué Rosa Santos llevó su caso al Tribunal Superior Electoral? Ella dice que colocaron a Amarilis Baré y están de balazo. Entonces eso demuestra de que en Santiago todavía ni siquiera se ha completado el proceso de convención, si a eso vamos. Fíjate, pero evidentemente que, todas las cosas, un proceso como este, tan complejo como el que tuvimos nosotros, y salimos bien. No se vio una galleta, no se volteó una mesa. Y yo participé en muchos procesos. Yo fui presidente del PRD, como le dicen algunos, de la casa anterior durante casi 12 años. Y fueron muchas las convenciones que organizamos y esto era difícil, aunque en Santiago nosotros avanzamos mucho. Santiago es una clase política nueva, nuevos dirigentes, nuevos liderazgos, con gente que también tiene una carrera dilatada, como Rosa Santos, Víctor Méndez, y el caso con Amarilis Barret, como señala, se dio una situación al final en la que ella llevó un recurso, sí, al tribunal, eso no es al Tribunal Superior Electoral. Pero allá todo está en calma, Rosa está trabajando mucho, ella dice que entiende el proceso y que de lo que se trata es de trabajar para ganar, porque los líderes locales cogen las señas de los nacionales, de lo general, y la verdad es que las relaciones entre Luis Abinader e Hipólito Mejía son relaciones buenas, normales, y hay comunicación directa. Yo digo esto porque participando aquí en este mismo programa, en esta planta televisora, durante muchos años me tocó hablar de problemas internos y la verdad es que no tenemos esa dificultad. Solamente hay que ver cómo salimos de la convención y cómo estamos hoy, hacia dónde vamos. Hicimos un padrón, lo depositamos en la Junta. Es el único partido que tiene un padrón de electores para elegir los candidatos, de militantes y dirigentes, ¿verdad?, completo. Y también hicimos un proceso de convención y elegimos nuestras autoridades y dimos un paso hacia la renovación. Y ahí están los resultados. Las demás fuerzas políticas no han podido presentar ese escenario, esa situación que nosotros presentamos. Hasta ahí la cosa va bien, su congreso, su convención, muy bien, pero en Santiago me dicen que está igual o peor que a nivel nacional este asunto de que en las encuestas duplica el PLD en las preferencias al PRM. En Santiago ustedes tienen un problema mayor que pido tu reflexión y es el fenómeno de popularidad que ha sido Abel Martínez. Entonces, ¿qué se está haciendo en el Santiago para enfrentar
para enfrentar esto, porque el reconocimiento se le hace al PRM en el sentido de que se va organizando, se va institucionalizando. Yo sí, pero hay que ganar elecciones. Claro, claro que sí. ¿Cómo van claro. posibles candidatos a la alcaldía frente a Abel? Sí. Si no es que va como vice, pero bueno. Sí, sí. La situación de Santiago es interesante. Santiago es una plaza compleja, como ustedes lo saben. Santiago demanda, exige, le da seguimiento a la gente que le representa en los puestos públicos. Y es un pueblo que te ha votado en una ocasión por 3 partidos al mismo tiempo. O sea, te votó por un síndico reformista, por un senador en un momento dado de un gobierno PRD, podría ser, y a lo nacional te vota quizás por el PLD y viceversa. O sea, el santiaguero sabe votar. Pero el panorama de allá para nosotros es muy interesante. Yo creo que los números hay que actualizarlos. Es verdad, yo vi encuestas, y sobre todo el 16 para acá, donde después de ser nosotros la principal fuerza política, donde en Santiago se ganaban elecciones, aunque se perdían en lo nacional, ocurrió con Hipólito, hasta con Miguel Vargas. Miguel ganó en el 2008 en Santiago con los aliados, y el PLD ganó lo nacional, allá ganamos nosotros. En el 12 ocurrió lo mismo, Hipólito Mejía ganó en Santiago, pero se perdió en general. En el 16 yo vi que ya fruto de la división, había un PLD cerca de un 50% en las encuestas. A mí me llamó mucho la atención porque generalmente el PLD tenía dificultades en Santiago. Dense en cuenta que la primera vez que gana un alcalde en cerca de 20 años. Ha sido el gran beneficiado de la división del PRD. Se benefició, sí. Y hay que ver eso en esa situación. Pero ahora, viendo las encuestas durante el 16 acá y haciendo un análisis, vemos que la cosa ha cambiado mucho. El PRM se consolida, tiene una dirección allá nueva con autoridades que realmente conectan con la población, un liderazgo donde nosotros, lo que hemos dirigido desde lo anterior hasta ahora, pues le damos paso a esa generación. El ingeniero Andrés Cueto, un joven profesional, es el presidente municipal. Federico Reynoso, secretario general, viene de la comunicación de muchos años, una dilatada carrera de comunicador, periodista, profesional, ético. Y así, y las personas que mencionamos, el viejo liderazgo tradicional que está allá ahí. O sea que el PRM intacto. Se cuadra bonito, lo que hay que saber si va pero, a dar hit. pero se cuadra bien, sí, bien. Pero no tenemos allá, el ambiente no es un ambiente de tensión, y eso a mí me da tranquilidad. Me gusta. Eso ayuda mucho. Me gusta porque yo soy un estudioso y analizo el caso Santiago. En la actualidad, yo le puedo decir a ustedes, primero que después de ver en el 16 que ciertamente rondamos un 20%, al final con los aliados llegamos a un 35%, pero ustedes saben que eso fue sin representantes en la Junta, en una situación difícil, ¿no? Y si le ponen los 5 C del PRD, ahí está el 40 y tanto del PRD. Bueno, pero hoy, para que ustedes sepan, la última encuesta que vi ya es una situación totalmente diferente. Reconfortante. PRM 37, 38%. En Santiago, escríbanlo y lo van a ver ¿Provincia aumentando. o municipio? Provincia. A nivel de la provincia. Provincia. Y el PLD que viene de un 50, 40, fue un pico que llegó, porque el PLD nunca pasaba de 40, pero en esa división se disparó. Ahora estamos más o menos en un empate técnico como partido, pero con una tendencia a subir al PRM, es decir, a coger el espacio que teníamos siempre. Y Abel Martínez. Abel se debate entre afectos y desafectos. Abel, sin duda que es un dirigente y un líder político que ha logrado avanzar mucho, pero la política es como el ajedrez. Tú tienes salida, apertura, el medio juego, y después tienes que saber, ¿verdad?, cómo te desarrollas al final. Y en esta etapa yo creo que... Abel Martínez no ha arrastrado al PLD un poco a mejorar. Yo pienso que no necesariamente. Él tiene una valoración positiva en una parte de su gestión, en lo que respecta al casco urbano, en la entrada, y hay cosas positivas que él tiene. Sin embargo, a él lo están criticando fuertemente ya por la falta de inversión en cuanto al presupuesto participativo, obras que están abandonadas, por ejemplo, y errores que ha cometido, funcionarios que lo han llevado a cometer errores. Pero dejemos a ver tranquilo un rato. Yo soy de Santiago y visito. Tú estás cariñoso, pero te quería señalar algo. No, yo sé. No, fíjate qué pasó. No, es que quiero ir al diputado y al PRM. Voy a pasar ahí. El PLD no me interesa, ni Abel. Pero quisiera aclarar, porque tampoco quiero dejar de decir
cosas. Yo le reconozco las cosas positivas, la ciudad en la entrada limpia, es cierto, y hay muchas cosas que tú puedes señalar. Ahora le están cuestionando fuertemente porque luce un alcalde distante, o sea, en cuanto a los barrios, que otros alcaldes que han trabajado, ese ha sido su fuerte, los barrios lucen abandonados. Confrontaciones con la parte oeste, Cienfuegos, municipio, en la parte sur de Santiago. Yo encabecé, no sé si ustedes vieron, una demanda, una denuncia de una obra que tiene 2 años paralizada, un mercado, y allí se presentaron unos funcionarios. A mí me sorprendió de manera violenta, irrumpieron la rueda de prensa, es como una transmisión en vivo en el aire, así llegaron. Bueno, yo te voy a interrumpir en vivo en el aire, vamos a dejar a ver tranquilo, es un fenómeno indiscutible, pero y va a depender mucho, dejemos ver. Pero déjame... No, es que no quiero ni PLD, ni Abel, yo quiero PRM y Ulises Rodríguez. Perdona, me voy para allá, que le ha afectado también las divisiones internas, o sea, esas últimas declaraciones. Y va a depender en lo que termine el PLD, que eso está como el tercer premio de la lotería. Y unas confrontaciones en las que a mí no me gusta tampoco referirme porque hay amigos de por medio, pero uno como funcionario tiene que tratar de no abrirse mucho frente de manera simultánea. Como politólogo, yo siempre critico que al PRM le gusta mucho referirse al PLD. No, pero fue la pregunta. Esos son problemas del PLD. El buen entrevistado ahora responde la tengo pregunta. que ser cuidadoso porque posiblemente yo encabece una de las boletas allá. Bueno, yo sé. Y, por eso, y cuidado si es la alcaldía. Ahora estás entendiendo por qué. No, hace rato que yo quiero no entendí. ahí. No soy mezquino, quiero reconocerle lo bueno y las cosas que no están bien o las Pero va a aspirar a la alcaldía tú. Eso fue una propuesta, pero ya yo he dicho a la gente que agradezco esa propuesta que han hecho. Es algo muy bien valorado, pero que en lo que estamos ponderando y en lo que estamos ya dándole forma es el proyecto de la... Bueno, a ver, irresistible. Diputado, los nervios económicos de la ciudad se están oponiendo a la división territorial. Ulises, ¿qué opina de la creación de un nuevo municipio? Mira, yo soy parte, y en eso soy coherente, de un grupo que en un momento dado nos pusimos de acuerdo para que el país no se siguiera fragmentando, porque muchos legisladores, y yo lo digo esto así, de manera irresponsable, se cogían una demarcación y se ponían de acuerdo con un posible alcalde y para repartirse eso y tener un presupuesto en su comunidad de nombrar gente, clientelismo, y repartirse también obras y de todas esas cosas. Todo eso se daba. ¿Te opone al nuevo municipio? Yo no me opongo a que se cree un municipio si las condiciones se dan. Lo que pasa es que eso no puede ser como se estaba haciendo. ¿Cuáles son se estaba festinando. Hablemos de esas Hay condiciones. parámetros, se le busca distancia del centro, de la parte céntrica de una ciudad, identidad propia, características, ¿verdad? No, pero tú sabes que por eso no va a ser. Entonces, sí. Es una manera elegante, política, de decir que no. Sí, bueno, pero ya en este caso... Ahí no consigue tu voto, ahí ya en esa parte de la ciudad. No, pero estamos hablando técnicamente. Yo, o sea... técnicamente el político es técnico. Ahora tú estás con los nervios empresariales. Me preguntas ahí está bien situado, cuáles son las características y yo te digo cuáles son. Ahora, la verdad es que hay que reconocer que lo que ocurre con Cienfuegos en el caso de Santiago es que ellos tienen razón en un sentido y eso le da fuerza al proyecto del distrito, en este caso, no de municipio. Le asesoraron para que se creara distrito, porque como municipio no hay forma que pase, pero como distrito podría pasar y es que no llega la inversión. Y lo que defienden la municipalidad dicen, bueno, pero si la única forma de que se le llegue recursos a una comunidad es esta, pues vamos a buscar esa forma. Pero ahí va a ocurrir a lo que tú te oponías, la arrabalización del país. Se va a desgranar como un racimo verde. Sí. O sea, eso va a ser terrible porque si el argumento de pasar a municipio es porque es la única manera de yo recibir fondos, nos embromamos con J. Pero hay algo importante en la Cámara de Diputados, que ya pasó por el Senado, tengo entendido, que es la ley de comercio ilícito. Ese proyecto se está discutiendo, y por ser comercio ilícito, que tiene que ver con alcohol, medicamentos, todas estas cosas, tabaco, es muy importante. ¿En qué está eso? Sí, es de suma importancia. Y debo decir que el proyecto de ley que se llama Erradicación del Comercio Ilícito, el contrabando y falsificación de productos regulados, ese es el nombre del proyecto de ley, pues vendría a darle respuesta a un problema, porque tú dirás, bueno, el contrabando, y nos han hecho la pregunta, el contrabando está regulado por ley.
pero también, y la falsificación también. Pero la gente no sabe que se produce un vacío, porque el comercio ilícito, que puede ser fruto de contrabando, pero puede ser de falsificación o de adulteración, en el caso de las bebidas, en eso se conjugan varias cosas. Evasión fiscal, el mismo contrabando, falsificación, y por eso tú tienes que tener una figura jurídica, una herramienta que castigue una vez tú lo tienes dentro, porque el contrabando, después que está acá, tú no sabes lo que es, ¿verdad? Si es falsificación. Entonces viene la figura de comercio ilícito, que entonces viene de una manera severa, castiga esta práctica. Por ejemplo, tú tienes ahora mismo, en cuanto a cigarrillos, a veces se ha dado un pico, según los estudios que se han hecho, de un 37% de comercio ilícito. A veces, otras veces baja un 27%. Pero en práctica, no en ventas, pero en práctica de negocios que se dedican a ello, según estudios también reflejan un 56% de esos pequeños negocios colmados a nivel del país que están incurriendo en la práctica de comercio ilícito. ¿Y para qué más leyes si las que hay no se aplican? Porque, por ejemplo, lo de Moca y los medicamentos falsificados... Ahí pasamos, ahí entran los medicamentos. Pero que hay leyes suficientes para ser aplicadas en Moca. Todo el mundo sabe dónde están. Ahora, otro proyecto de ley. Más leyes para comercio ilícito. Por lo que te decía. Con lo que lo tienen a mano, pudieran aplicar las leyes existentes. Por lo que te decía, aquí se conjugan varias cosas. Entra la evasión fiscal, la falsificación, el contrabando y la comercialización de esta parte. Si te van, por ejemplo, a castigar la adulteración, pues a lo mejor esa persona que va a afectarle la vida de un consumidor, vamos a decirlo así, sea de alcohol, pero también con los medicamentos, simplemente pero no tiene alguna parte salen que la ley. Sí, pero perdóneme, hay una parte de la bendita ley, porque uno desconfía ya de las leyes, porque las leyes van por un lado y los hechos por el otro. Estamos de acuerdo. Entonces, la ley tiene una parte que le diga, señor Poder Ejecutivo, tiene que hacerlo por esto, y si no lo hace, hay tal o tal penalidad o va a ocurrir tal cosa, porque de leyes estamos ahí. Sí, fíjate qué pasa, para que tengan una idea. Si alguien trae algo de contrabando y lo entra al país, no fue detectado como contrabando y se está comercializando, y tú tienes un negocio X que está operando con él, ¿qué pasa? ¿Quién es el responsable? Porque es verdad, lo que tú dices, hay muchas leyes, pero son específicas para cuando agarran el contrabando, incautan y pueden incinerar, como pueden. Y cuando tú tienes, por ejemplo, la falsificación, también. Ahora, el comercio, imagínate, y lo voy a decir así, que tú tengas las drogas que se negocia, que se comercializa en los puntos de droga. Eso es comercio también ilícito. Pero lo nuevo de esta Sin ley. Embargo, eso se hace a escondidas. Pero en esta ley, tú lo que vas a hacer a castigar prácticamente de la misma forma lo que la gente ve, porque eso ocurre, ¿cómo se ve? Y me lo decía un legislador, amigo, que tiene un negocio hace muchos años. Decía, yo llegué a la esquina, donde yo desde los 80 voy, y veo que van con una funda negra. Yo eso lo entregué, es mío, pero voy un día a ver qué pasa, y le pregunto a una gente que lo tiene, ¿y qué es eso? Ese muchacho, ¿qué es lo que trae? Y cuando lo cuestiona se da cuenta que es cigarrillo que van llevando de fruto del contrabando, y viene entonces la parte del comercio ilícito. ¿Qué ocurre? Que le dice, pero eso está mal. La semana pasada incautaron y le quitaron la mercancía. Dice, no, pero eso fue la semana pasada. Ya nosotros volvemos de nuevo. Ulises. Es decir, que con esta ley, esa persona no va a poder, no se le va a permitir que sea reincidente. Sí, hay voluntad política. Porque incluye cárcel, que no está contemplado. Ulises, las cajas navideñas. Sí. ¿Cuál es tu posición? La distribución que va a hacer. 20 millones en romo. Las cajas. ¿Cuál es tu posición? Brevemente. Sí, fíjate. ¿Y cuántas cajas le toca a cada diputado? Son 190. Le tocan pocas. Sí, pero realmente yo no conozco los detalles administrativos, porque uno a veces le da trabajo. Lo veo en general, son 190 diputados, y generalmente en la Cámara de Diputados no es que se elaboran algunas raciones. En estos días entregaron 40 cajas, y que la canasta y algunas cosas, pero las cajas que se reciben allá vienen directamente del plan social. No sé cómo logran combinarla, ¿verdad? Pero son, en el caso de nosotros,
los diputados No, del son PRM. otra cosa. Son 102 millones que va a Sí. dedicar la Cámara a comprar cajas, no son las del plan social. Sí. Es decir, que van a salir Sí, premiados con dos cajas. pienso, bueno, tendría que ver los detalles. No, que van a eso salir- Dos cajas. salió Sí, ayer. sí. Y yo la verdad que la parte administrativa y las veces que he preguntado es como. Pero tú estás como de si acuerdo, fuera con, autónomo. tú estás de Yo acuerdo con pienso- esos repartos. Yo creo que definitivamente ahora mismo es una costumbre, ya es una tradición que tenemos que cambiar. Pero O tú sea, estás de acuerdo en que los 20 millones de pesos en romo es demasiado. en- Eso en- es en- demasiado. yo en bebidas alcohólicas no estoy de acuerdo. 22 Yo entiendo millones, que- Pablo. Me Vamos a falta- respetarlo. me falta un 22 millón. millones. Yo entiendo que Eso si es se muy va a hacer mucho. un programa social debe ser concentrado en alimentos Poco, claro. y en ese tipo de cosas que la gente realmente lo necesite. El Ulises. alcohol no es necesario dentro de un programa social de ningún gobierno. Ulises Rodríguez, muchísimas gracias. A ver si la próxima entrevista se la hacemos al candidato a la alcaldía. Tú sacarías chipa con Abel. Si no es el candidato sí. vicepresidencial. Sí, pero estamos trabajando el tema de la senaduría allá. O sea, lo que a mí me propusieron como alcalde, me han medido. ¿Te algo atrae bien más- valorado. te atrae más la pero senaduría? estamos trabajando el proyecto de la senaduría. Ya- no ya- lo ya- hemos ya anunciado. Valentín se lanzó ya Bueno, temprano. No lo Ya- hemos ya estoy anunciado de llegando. manera oficial, pero sí estamos trabajando en esa línea. No importa que sea candidato a senador o a síndico, volveremos a encontrarnos. Eso espero estar con ustedes acá. Ulises ¿Verdad que sí? Rodríguez, Sí. diputado Partido Revolucionario Moderno desde la hidalga ciudad de los 30 caballeros. Continuamos. Bueno, señor Maquini, se acabó lo que se daba, como dice el refrán. Se está acabando el programa de hoy miércoles y preparando el de mañana jueves. Bueno, como estamos en Navidad, citemos a Milanés por aquello del tiempo, el implacable, el que pasó. Mañana será otro día, señores, ocurrirán otros hechos y estaremos aquí para contarlos y comentarlos. Un feliz resto del día. Hasta mañana, si Dios quiere.